La lluvia golpeaba con furia las ventanas del pequeño departamento en la colonia Guerrero, Ciudad de México. Era una de esas noches de octubre donde el cielo parecía desahogarse de toda la tristeza acumulada durante meses. Aurora Márquez observaba a su hijo León desde el marco de la puerta de su habitación. El niño de 8 años estaba sentado en el suelo, rodeado de hojas de papel y lápices de colores, escribiendo con una intensidad que helaba la sangre de cualquiera que lo viera. Sus ojos oscuros, profundos como pozos sin fondo, se mantenían fijos en el papel mientras su mano pequeña se movía con una precisión perturbadora. León no había pronunciado una sola palabra desde hacía 3 años. Los médicos del Hospital General habían diagnosticado mutismo selectivo tras el trauma, pero Aurora sabía que la verdad era mucho más compleja y aterradora que cualquier diagnóstico clínico. Ella sabía exactamente qué había silenciado a su hijo, qué había apagado su voz infantil como quien apaga una vela de un soplido. Y ese secreto la carcomía por dentro, la consumía lentamente como un ácido invisible que devoraba su alma día tras día. El departamento era modesto, con paredes que alguna vez fueron blancas, pero que ahora mostraban el gris del tiempo y la humedad. Los muebles eran viejos, heredados de la abuela materna de León, y en las paredes colgaban fotografías familiares que parecían burlas crueles de tiempos más felices. En una de ellas, Rodrigo Márquez, el padre de León, sonreía con ese gesto amplio que solía iluminar cualquier habitación. Esa foto tenía 3 años de antigüedad. 3 años desde que Rodrigo había salido una mañana de marzo rumbo a su trabajo en el mercado de la Merced y nunca regresó. Aurora se acercó despacio a León, sus pies descalzos apenas haciendo ruido sobre el piso de cemento pulido. Se arrodilló junto a él y trató de ver qué escribía, pero el niño cubrió rápidamente las hojas con sus brazos delgados, protegiéndolas como si fueran tesoros invaluables o secretos peligrosos. Sus ojos la miraron con una mezcla de miedo y acusación que atravesó el corazón de Aurora como una flecha envenenada. «Mi amor, ya es tarde. Deberías dormir», dijo ella con voz suave, aunque su garganta estaba cerrada por la emoción. León negó con la cabeza vigorosamente, sus rizos negros moviéndose de un lado a otro. Luego, con movimientos deliberados, tomó una de las hojas y se la extendió a su madre. Aurora la tomó con manos temblorosas y comenzó a leer. La letra era irregular, infantil, pero las palabras eran claras y devastadoras. «Mamá guarda cosas del señor Vega en la caja de zapatos. Las esconde cuando viene la policía. El señor Vega le da dinero y ella llora después. Papá sabía y por eso se lo llevaron». El papel cayó de las manos de Aurora como si quemara. Su rostro palideció hasta volverse del color de la cera. Durante un momento el mundo pareció detenerse. Solo existía ella, su hijo, y esa terrible verdad escrita con lápiz azul en una hoja arrancada de un cuaderno escolar. La lluvia seguía golpeando las ventanas con más fuerza, como si la naturaleza misma exigiera respuestas. «León, hijo», susurró Aurora, pero no pudo continuar. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, calientes y saladas. Se llevó las manos a la cara, tratando de contener los sollozos que amenazaban con escapar de su pecho. León la observaba con esos ojos demasiado viejos para un niño de 8 años, ojos que habían visto cosas que ningún niño debería presenciar jamás. La historia de la familia Márquez era la historia de miles de familias mexicanas. Rodrigo había sido un hombre honesto, trabajador, un vendedor de frutas en la Merced que se levantaba a las 4 de la mañana para conseguir los mejores productos. Pero Rodrigo había cometido el error de ver algo que no debía, de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado.
Una noche, mientras regresaba tarde del mercado, había presenciado cómo hombres con chalecos que decían Policía Federal cargaban cuerpos envueltos en lonas negras en una camioneta sin placas. Entre esos hombres estaba el comandante Vega, un policía conocido en el barrio por su brutalidad y sus negocios turbios. Rodrigo había llegado a casa esa noche pálido como un fantasma, temblando. Le había contado a Aurora lo que había visto, y ambos sabían que eso significaba una sentencia de muerte. Trataron de huir, de desaparecer en la inmensidad de la Ciudad de México, pero no fueron lo suficientemente rápidos. Una semana después, mientras Rodrigo salía a comprar leche para León, 3 hombres lo interceptaron en la calle. León había estado mirando por la ventana y lo vio todo. Vio cómo arrastraban a su padre a una camioneta negra. Vio cómo su padre gritaba su nombre. Y desde ese día, León no había vuelto a hablar. Al día siguiente de la desaparición de Rodrigo, el comandante Vega había visitado el departamento. Aurora recordaba cada detalle de ese encuentro como si hubiera sido grabado con fuego en su memoria. Vega era un hombre corpulento, con un bigote espeso y ojos de reptil que parecían no parpadear nunca. Se había sentado en su sofá sin ser invitado, encendió un cigarro y le explicó con calma aterradora las reglas del juego. Tu esposo vio algo que no debía, Aurora. Eso es muy inconveniente para mí y para ciertas personas importantes, había dicho Vega, exhalando el humo lentamente. Ahora yo podría hacer que tú y ese niño tuyo tengan el mismo destino que Rodrigo, o podríamos llegar a un acuerdo. El acuerdo era simple y monstruoso. Aurora guardaría documentos, dinero en efectivo y ocasionalmente paquetes que ella prefería no imaginar que contenían. A cambio, ella y León vivirían. Vega le daba 500 pesos cada semana, una miseria comparada con el precio que pagaba su alma. Y León, traumatizado por ver cómo se llevaban a su padre, había dejado de hablar, encerrado en un silencio que era tanto protección como prisión. Durante 3 años, Aurora había vivido en ese infierno silencioso. Guardaba las cosas de Vega en una caja de zapatos Nike negra que escondía en diferentes lugares del departamento. Cuando llegaban visitas o cuando sentía que alguien podía estar vigilando, movía la caja. A veces la ponía en el tanque del baño, otras veces bajo las tablas sueltas del closet. León lo había visto todo. Su silencio no significaba que no entendiera. Al contrario, su silencio era la forma más elocuente de protesta que un niño aterrorizado podía ofrecer. Ahora, en esa noche lluviosa de octubre, mientras Aurora sostenía en sus manos la acusación escrita por su propio hijo, sintió que algo se quebraba dentro de ella. Era como si una presa que había contenido años de miedo, culpa y dolor, finalmente se rompiera, liberando un torrente de emociones que ya no podía controlar. Se puso de pie bruscamente y caminó hacia su habitación. León la siguió en silencio, sus pies pequeños haciendo un leve sonido sobre el piso. Aurora abrió el armario y hurgó entre las cajas apiladas hasta encontrar la caja de zapatos negra. La sacó y la colocó sobre la cama. Dentro había fajos de billetes, documentos con sellos oficiales, fotografías de personas que Aurora no conocía y una libreta negra llena de nombres, direcciones y números. León se acercó a la cama y miró el contenido de la caja con esos ojos infinitamente tristes. Luego tomó su cuaderno y escribió: ¿Por qué ayudas al hombre malo que se llevó a papá? Aurora se desplomó en el suelo, abrazando sus rodillas contra su pecho. Las palabras salieron de ella en un torrente incontrolable. Porque tengo miedo, León. Porque si no lo hago, nos matará a los dos. Porque soy una cobarde que prefirió vivir en silencio antes que morir diciendo la verdad. León se sentó junto a su madre en el suelo. Por primera vez en 3 años, la tocó voluntariamente, poniendo su pequeña mano sobre el hombro de ella. Luego escribió algo más en su cuaderno y se lo mostró.
Papá no tendría miedo. Papá diría la verdad. Esas palabras simples, escritas con la letra irregular de un niño de 8 años, tuvieron el poder de cambiar todo. Aurora miró a su hijo y vio en sus ojos la misma determinación que había visto en los ojos de Rodrigo. Vio el mismo fuego silencioso que su esposo había tenido cuando decidió denunciar lo que había visto, aun sabiendo que eso lo condenaría. La mañana siguiente amaneció gris y fría. Aurora había pasado toda la noche sin dormir, mirando la caja de zapatos como si fuera una serpiente venenosa. Había tomado una decisión que probablemente la condenaría, pero que era la única forma de honrar la memoria de Rodrigo y de devolverle la voz a su hijo, aunque esa voz fuera silenciosa. Se vistió con cuidado, eligiendo su mejor vestido negro, el que usaba para ocasiones importantes. Peinó su cabello oscuro en un moño apretado. Le preparó el desayuno a León, chilaquiles verdes con crema y queso, su platillo favorito. El niño comió en silencio, pero sus ojos seguían cada movimiento de su madre con una intensidad casi sobrenatural. «León», dijo Aurora, arrodillándose frente a su hijo, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Voy a hacer algo peligroso hoy. Voy a llevar esta caja a las personas correctas, a periodistas y activistas que pueden usar esto para detener a Vega y a otros como él. Pero necesito que seas muy valiente. ¿Puedes ser valiente por mí?» León asintió lentamente. Luego escribió en su cuaderno: «¿Nos van a matar?» Aurora sintió que se le rompía el corazón, pero forzó una sonrisa. «No lo sé, mi amor, pero prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Tu papá me enseñó eso». Llamó a su hermana Lucía, que vivía en Guadalajara, y le pidió que viniera inmediatamente a Ciudad de México. No le dio explicaciones, solo le dijo que era urgente. Lucía, sintiendo el terror en la voz de su hermana, tomó el primer autobús y llegó al departamento a media tarde. Cuando Lucía llegó, encontró a Aurora sentada en la mesa de la cocina, con la caja de zapatos frente a ella y León a su lado, escribiendo incesantemente en su cuaderno. Lucía era mayor que Aurora por 5 años, más robusta, con el mismo cabello oscuro, pero con mechones grises prematuros que testimoniaban una vida difícil. «¿Qué está pasando, Aurora?», preguntó Lucía, sintiendo la tensión en el aire como una carga eléctrica. Aurora le explicó todo. Le contó sobre Vega, sobre el acuerdo forzado, sobre los 3 años viviendo en el miedo. Le mostró el contenido de la caja. Lucía palideció con cada revelación, llevándose las manos a la boca varias veces para contener los gritos de horror. «Dios mío, Aurora, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué cargaste con esto sola?», preguntó Lucía con lágrimas en los ojos. «Porque tenía miedo de que te hicieran daño a ti también, porque pensé que podía controlar la situación, porque fui una cobarde», respondió Aurora, su voz quebrándose. León empujó su cuaderno hacia Lucía. Había escrito: «Mamá no es cobarde. Mamá nos protegió. Ahora es tiempo de proteger a otros». Lucía leyó las palabras y miró a su sobrino con una mezcla de orgullo y tristeza. «Este niño es más sabio que todos nosotros juntos», murmuró. Esa tarde, Aurora contactó a Elena Fuentes, una periodista de investigación conocida por sus reportajes sobre desapariciones forzadas y corrupción policial. Elena trabajaba para un periódico independiente y había ganado varios premios por su valentía al exponer casos que otros medios preferían ignorar. Aurora había visto sus reportajes en televisión y sabía que si alguien podía usar esa información para hacer justicia, era ella. Se reunieron en un café en la colonia Roma, un lugar público donde Vega difícilmente se atrevería a hacer algo. Aurora llegó con la caja de zapatos dentro de una bolsa de mandado del mercado. Elena era una mujer de unos 40 años,
delgada, con lentes de pasta gruesa y una grabadora siempre lista en su bolso. «Gracias por venir», dijo Aurora, su voz apenas un susurro. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la taza de café que había pedido. «Dime qué tienes», respondió Elena, yendo directo al grano. Había aprendido en años de periodismo que cuando alguien contactaba con información sobre desapariciones, cada segundo contaba. Aurora vació el contenido de la caja sobre la mesa, cuidándose de que nadie más pudiera ver. Elena examinó los documentos con ojos expertos, su expresión volviéndose más seria con cada papel que revisaba. La libreta negra especialmente la dejó sin aliento. Contenía nombres de políticos, empresarios y detalles de operaciones que involucraban tráfico de personas, extorsión y desapariciones forzadas. Esto es dinamita pura», murmuró Elena. «¿Tienes idea de lo que contiene esta libreta? Aquí hay información que podría derribar a media estructura de poder del Estado». «¿De dónde sacaste esto?» Aurora le contó toda la historia. Le habló de Rodrigo, de lo que había visto, de su desaparición. Le habló del comandante Vega, de los 3 años siendo forzada a guardar evidencia del crimen organizado, trabajando con autoridades corruptas. Le habló de León, de su silencio, de cómo el niño finalmente había encontrado una forma de hablar a través de la escritura. Elena grabó todo, tomó fotografías de los documentos con una cámara profesional. «Aurora, esto que estás haciendo es increíblemente valiente, pero también increíblemente peligroso. Vega y las personas en esta libreta no se detendrán ante nada para recuperar esta información. Necesitas protección, necesitas salir de la ciudad». «Lo sé», respondió Aurora, «pero no puedo seguir viviendo así. Mi hijo dejó de hablar porque vio cómo el miedo me paralizaba. Necesito que vea que a veces el coraje es más importante que la seguridad. Necesito que recupere su voz, aunque yo pierda la mía». Elena asintió con comprensión. Había visto muchos casos como este. Familias destruidas por el narcoestado, por la corrupción, por la impunidad. Pero pocas veces había visto a alguien tan decidido a luchar a pesar del peligro mortal que enfrentaba. «Voy a publicar esto mañana», dijo Elena, «pero esta noche tú y tu hijo necesitan desaparecer. Tengo contactos en organizaciones de derechos humanos que pueden ayudarlas a llegar a un lugar seguro». Aurora negó con la cabeza. «No voy a huir. Si huyo, esto nunca termina. Vega siempre tendrá poder sobre mí. Necesito quedarme y testificar. Necesito mirar a ese monstruo a los ojos en una corte y decirle que ya no tengo miedo». «Podrías morir», dijo Elena con crudeza. «Lo sé, pero León necesita ver que su madre finalmente encontró el coraje que siempre debió tener. Necesita ver que algunas cosas valen la pena, incluso si nos cuestan todo». Las dos mujeres se miraron a través de la mesa del café, compartiendo un momento de comprensión silenciosa. Elena había entrevistado a cientos de víctimas, a cientos de familias destrozadas por la violencia, pero pocas veces había visto una determinación tan pura, tan absoluta como la que veía en los ojos de Aurora Márquez. Esa noche, Aurora regresó al departamento. Lucía había estado cuidando a León, quien había pasado todo el tiempo escribiendo. Cuando Aurora entró, encontró docenas de hojas esparcidas por todo el piso de la sala. León había escrito cada recuerdo que tenía de su padre, cada palabra amable, cada juego compartido, cada momento feliz antes de que todo se derrumbara. Era como si, al recuperar su capacidad de comunicarse a través de la escritura, hubiera abierto una compuerta de memorias que había estado conteniendo durante 3 años. Aurora recogió las hojas y las leyó una por una, llorando en silencio. En ellas, Rodrigo vivía de nuevo. Era el padre que cantaba canciones mientras cocinaba,
El esposo que bailaba con Aurora en la cocina aunque no hubiera música, el hombre que creía en la justicia y la bondad incluso cuando el mundo le mostraba solo crueldad. Papá era bueno, había escrito León en una de las hojas. Papá no tenía miedo de hacer lo correcto. Quiero ser como papá. Aurora abrazó a su hijo con una fuerza que parecía querer fusionarlos en una sola persona. Tu papá estaría tan orgulloso de ti, mi amor, tan orgulloso. La publicación del reportaje de Elena Fuentes causó un terremoto en la ciudad. Las primeras planas de los periódicos mostraban fotografías de los documentos, extractos de la libreta negra, testimonios de Aurora. La historia se volvió viral en redes sociales. La gente compartía el hashtag Justicia para Rodrigo y La Voz de León, refiriéndose al niño que había encontrado su voz en el silencio a través de la escritura. Las autoridades federales no tuvieron más remedio que actuar ante la presión pública. Iniciaron una investigación contra el comandante Vega y otros oficiales nombrados en los documentos. Vega fue arrestado 3 días después de la publicación, aunque Aurora sabía que hombres como él tenían abogados poderosos y conexiones que podrían sacarlo pronto. Pero algo había cambiado en la ciudad. Las madres de desaparecidos, que antes marchaban solas y olvidadas, ahora eran acompañadas por miles de ciudadanos indignados. La historia de León, el niño silencioso que había encontrado el coraje para exponer la verdad a través de la escritura, se convirtió en un símbolo de resistencia. Artistas pintaban murales con su imagen en las calles. Poetas escribían versos sobre su silencio elocuente. Aurora recibió amenazas, llamadas en medio de la noche con voces distorsionadas prometiendo hacerle a ella y a León lo mismo que le habían hecho a Rodrigo. Encontró notas debajo de su puerta con mensajes explícitos sobre cómo morirían, pero también recibió apoyo. Organizaciones de derechos humanos le ofrecieron protección. Abogados se ofrecieron a representarla gratuitamente. Ciudadanos comunes le enviaban mensajes de aliento y pequeñas donaciones de dinero. El juicio contra Vega comenzó 2 meses después. La sala del tribunal estaba repleta de periodistas, activistas y familias de desaparecidos que veían en este caso una oportunidad de justicia que raramente llegaba. Vega entró esposado, pero con una sonrisa arrogante en el rostro, como si supiera que todo esto era solo teatro y que pronto estaría libre. Aurora subió al estrado como testigo principal. Vestía el mismo vestido negro que había usado el día que decidió hablar con Elena. Llevaba una fotografía de Rodrigo en su mano, aferrándose a ella como a un talismán. León estaba en la primera fila con Lucía, su cuaderno abierto en su regazo, listo para escribir. El fiscal la guió a través del testimonio. Aurora habló con voz clara, aunque sus manos temblaban. Describió la noche en que Rodrigo había presenciado el crimen de Vega, la mañana en que su esposo fue desaparecido, los 3 años de extorsión y amenazas. Explicó el contenido de la caja de zapatos, cómo había sido forzada a guardar evidencia incriminatoria bajo amenaza de muerte. El abogado de Vega, un hombre elegante con traje caro, trató de desacreditarla. Señora Márquez, ¿no es cierto que usted aceptó dinero voluntariamente del comandante Vega? ¿No es cierto que usted es cómplice de estos supuestos crímenes? Aurora lo miró directamente a los ojos. Acepté dinero porque la alternativa era que mi hijo y yo fuéramos asesinados. Eso no es complicidad, señor. Eso es supervivencia bajo coerción. Y sí, me avergüenza cada peso que tomé, cada día que guardé silencio. Pero hoy estoy aquí, arriesgando mi vida, para asegurarme de que otros no tengan que elegir entre su silencio y su muerte. La sala estalló en murmullos. El juez golpeó su martillo pidiendo orden. León escribió furiosamente en su cuaderno. Cuando Aurora bajó del estrado,
Caminó hacia donde estaba su hijo y tomó el cuaderno. León había escrito: «Mamá es valiente, mamá tiene voz, papá está orgulloso». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Aurora mientras abrazaba a su hijo. En ese momento sintió algo extraordinario. León, apretado contra su pecho, comenzó a emitir un sonido. Era débil, casi imperceptible, pero era un sonido vocal. La primera vez en 3 años que usaba su voz. «Ma, ma», susurró León, y aunque apenas se podía escuchar, para Aurora fue como si hubiera gritado con toda la fuerza de sus pulmones. El tribunal entero se quedó en silencio, todos presenciando ese momento milagroso y devastador a la vez. El juez, un hombre mayor con décadas de experiencia en el sistema judicial, se quitó los lentes y se los limpió, claramente emocionado. Incluso algunos de los oficiales de seguridad en la sala tenían lágrimas en los ojos. Era un momento que trascendía el procedimiento legal. Era un momento profundamente humano, de recuperación y resistencia. El juicio continuó durante semanas. Se presentaron más testigos, expertos analizaron los documentos de la caja de zapatos, forenses explicaron evidencia relacionada con las desapariciones documentadas en la libreta negra. Cada día revelaba más horrores, más víctimas, más familias destrozadas por la máquina de violencia y corrupción que Vega representaba. Durante todo el proceso, León asistió a cada sesión con su madre. Ya no solo escribía en su cuaderno, ahora ocasionalmente susurraba palabras. Su voz era débil, oxidada por 3 años de silencio, pero estaba regresando poco a poco, como un manantial que vuelve a fluir después de una sequía. Las noches eran las más difíciles para Aurora. Acostada en su cama, mirando el techo manchado de humedad de su departamento, pensaba en Rodrigo. Se preguntaba dónde estaría su cuerpo, si alguna vez podría darle un entierro digno. Pensaba en todas las otras familias como la suya, en todas las madres que buscaban a sus hijos desaparecidos, en todos los niños que habían perdido a sus padres por la violencia. Una noche, León entró silenciosamente a su habitación. Se acostó junto a su madre y susurró: «No llores, mamá. Papá nos ve. Está orgulloso». Eran las oraciones más largas que había dicho desde que recuperó su voz. Aurora lo abrazó fuertemente y juntos lloraron por todo lo que habían perdido y por todo lo que estaban recuperando. El día del veredicto, la sala del tribunal estaba aún más repleta que de costumbre. Afuera del edificio, cientos de personas se habían reunido con pancartas y fotografías de sus propios desaparecidos. El caso de Rodrigo Márquez se había convertido en símbolo de miles de casos similares en todo México. El jurado deliberó durante 2 días. Cuando finalmente regresaron a la sala, la tensión era palpable. Vega, que había mantenido su arrogancia durante todo el juicio, ahora parecía ligeramente nervioso. Sus abogados susurraban entre ellos con expresiones preocupadas. En el caso del Estado contra el comandante Alberto Vega, comenzó el portavoz del jurado, en los cargos de desaparición forzada encontramos al acusado culpable. En los cargos de extorsión encontramos al acusado culpable. En los cargos de asociación delictuosa encontramos al acusado culpable. La sala estalló en gritos y aplausos. Aurora se desplomó en su silla, el peso de 3 años de terror finalmente liberándose de sus hombros. León, sentado a su lado, tomó su mano y con voz clara, más fuerte que nunca antes, dijo: «Ganamos, mamá. Le ganamos al hombre malo». Vega fue sentenciado a 40 años de prisión sin posibilidad de libertad anticipada, pero más importante que la sentencia individual fue lo que el caso desató. Los documentos de la caja de zapatos llevaron a investigaciones más amplias. Otros oficiales corruptos fueron arrestados.
redes de crimen organizado fueron desmanteladas. No era el fin del problema, ni mucho menos, pero era un paso importante. Más significativo aún fue el impacto en la sociedad civil. El caso León Márquez, como llegó a conocerse, inspiró a otras víctimas a hablar. Familias que habían guardado silencio por miedo comenzaron a denunciar. Se formaron nuevas organizaciones de víctimas. Los ciudadanos empezaron a exigir justicia con más fuerza que nunca. 6 meses después del juicio, Aurora recibió una llamada de un forense en Guerrero. Habían encontrado restos que coincidían con el ADN de Rodrigo en una fosa clandestina. Finalmente podría darle un entierro digno a su esposo. Podría tener un lugar donde llevar flores y hablarle. El funeral fue pequeño pero significativo. Asistieron familiares, amigos y muchas de las personas que habían seguido el caso. Elena Fuentes estaba allí, documentando todo para un reportaje de seguimiento. Activistas de derechos humanos vinieron a presentar sus respetos a un hombre que había muerto por hacer lo correcto. Junto a la tumba de Rodrigo, León leyó un texto que había escrito. Su voz todavía era débil, pero cada palabra salía clara y llena de emoción. Papá, durante mucho tiempo no pude hablar porque tenía miedo de que si hablaba pasaría algo malo. Pero mamá me enseñó que el silencio también hace daño. Me enseñó que a veces tenemos que hablar aunque tengamos miedo. Tú fuiste valiente, papá. Viste algo malo y no te quedaste callado. Y aunque te quitaron de mi lado, tu valentía vive en mí. Voy a usar mi voz, papá. Voy a hablar por todos los niños que tienen miedo. Voy a hablar por todas las familias que perdieron a alguien como nosotros te perdimos a ti. Descansa en paz, papá. Te amo. No había un ojo seco entre los presentes. Aurora abrazó a su hijo y juntos colocaron flores blancas sobre la tumba de Rodrigo. Los meses siguientes trajeron cambios significativos. Aurora se convirtió en activista, trabajando con organizaciones que ayudaban a familias de desaparecidos. Usaba su historia para dar esperanza a otros, para mostrarles que era posible luchar contra el sistema y ganar, aunque el precio fuera alto. Dio charlas en escuelas, en universidades, en foros internacionales sobre derechos humanos. León regresó a la escuela. Al principio fue difícil. Los otros niños lo miraban con curiosidad, sabiendo su historia por las noticias. Algunos lo trataban con lástima, otros con admiración. Pero León, poco a poco, encontró su lugar. Su voz se fortaleció día a día. Descubrió que tenía talento para la escritura, para poner en palabras las emociones complejas que había experimentado. Un año después del juicio, León escribió un libro. Bueno, técnicamente era Aurora quien lo escribió, pero estaba basado completamente en los cuadernos de León, en sus observaciones, en sus memorias. Se tituló El silencio que grita, memorias de un niño que encontró su voz. El libro se convirtió en un bestseller en México y fue traducido a varios idiomas. Los ingresos del libro fueron donados a organizaciones que buscaban desaparecidos y ayudaban a víctimas de violencia. Aurora y León no buscaban enriquecerse con su tragedia, buscaban crear cambio, buscaban que el sufrimiento de Rodrigo no fuera en vano. En el segundo aniversario de la sentencia de Vega, se organizó una marcha masiva en la Ciudad de México. Miles de personas caminaron desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, cargando fotografías de sus desaparecidos, exigiendo justicia, exigiendo que nunca más un Rodrigo Márquez fuera silenciado por hacer lo correcto. Aurora y León encabezaron la marcha. León, ahora de 11 años, había crecido. Ya no era el niño pequeño y silencioso que había sido. Era más alto, su voz era fuerte, y en sus ojos había una determinación que recordaba inquietantemente a su padre. Cuando llegaron al Zócalo, León tomó el micrófono.
Miles de personas lo miraban, esperando escuchar al niño que se había convertido en símbolo de resistencia pacífica y dignidad ante la opresión. «Mi nombre es León Márquez», comenzó, su voz amplificada resonando en la plaza histórica. «Cuando tenía 5 años, vi cómo se llevaban a mi papá. Ese día, mi voz murió de miedo. Pasé 3 años sin hablar. No porque no pudiera, sino porque el terror me había robado las palabras. La multitud escuchaba en silencio absoluto. Solo se oía el viento moviendo las banderas mexicanas que muchos portaban. Pero mi mamá me enseñó que el silencio es cómplice. Me enseñó que cuando callamos ante la injusticia, permitimos que continúe. Mi papá murió porque se negó a quedarse callado ante el mal. Y aunque me costó 3 años encontrar mi voz de nuevo, cuando la encontré, decidí que la usaría para gritar por todos los que ya no pueden». León hizo una pausa, mirando a la multitud. Vio madres con fotografías de sus hijos desaparecidos, vio esposas buscando a sus esposos, vio niños como él que habían perdido a sus padres por la violencia. «Hoy estamos aquí no solo por mi papá. Estamos aquí por los más de 100,000 desaparecidos en México. Estamos aquí porque la libertad de un pueblo no puede construirse sobre el silencio forzado. Estamos aquí porque cada vez que una familia encuentra el coraje de exigir justicia, como mi mamá lo hizo, estamos un paso más cerca de un país donde nadie tenga que elegir entre su seguridad y su dignidad». Las lágrimas corrían por las mejillas de Aurora mientras escuchaba a su hijo. Este niño, que había sido traumatizado hasta el mutismo, ahora hablaba por miles. «Mi papá solía decirme que México es un país de gente valiente y noble, pero que a veces esa valentía y nobleza son oprimidas por el miedo. Yo creo que ha llegado el tiempo de dejar atrás el miedo. Ha llegado el tiempo de usar nuestras voces, de contar nuestras verdades, de exigir que nuestros muertos no sean olvidados y que nuestros desaparecidos sean encontrados». León levantó una fotografía de su padre. Rodrigo Márquez fue asesinado por negarse a ser cómplice del silencio. Que su muerte no sea en vano, que cada uno de nosotros encuentre el coraje de hablar, de denunciar, de resistir. Porque la libertad no es algo que nos dan, es algo que reclamamos cada día con nuestras voces y nuestras acciones. La plaza estalló en aplausos y gritos. La gente comenzó a corear: «Justicia, verdad, nunca más». Aurora subió al estrado y abrazó a su hijo. Juntos, madre e hijo, miraron a la multitud que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Era un momento de victoria, pero también de dolor, porque aunque habían ganado justicia para Rodrigo, sabían que había miles de familias que aún buscaban, que aún esperaban, que aún sufrían. La lucha estaba lejos de terminar. Esa noche, en su departamento de la colonia Guerrero, Aurora y León se sentaron juntos en el sofá viejo. León tenía su cuaderno abierto, pero esta vez no estaba escribiendo sobre el pasado. Estaba escribiendo sobre el futuro, sobre sus sueños, sobre el México que quería ayudar a construir. «¿Crees que papá estaría orgulloso?», preguntó León mirando a su madre. Aurora le acarició el cabello. «Creo que tu papá está más orgulloso de lo que podemos imaginar. Él murió defendiendo lo que era correcto. Nosotros estamos viviendo honrando su memoria. Eso es todo lo que él hubiera querido». León asintió y continuó escribiendo. Aurora lo observó, maravillada por la resiliencia de este niño que había pasado de un silencio traumatizado a convertirse en una voz para los sin voz. Pensó en todo el camino que habían recorrido, desde esa noche lluviosa, cuando León le mostró por primera vez lo que había escrito, hasta este momento de reconocimiento nacional. En las semanas siguientes, el caso tomó un nuevo giro. Varios de los casos documentados en la libreta negra de Vega fueron reabiertos. Familias que habían perdido la esperanza de encontrar justicia
Ahora veían cómo se arrestaba a los responsables de las desapariciones de sus seres queridos. La caja de zapatos de Aurora había desatado un efecto dominó que estaba derribando redes completas de corrupción. Pero con cada victoria venían nuevas amenazas. Aurora recibió mensajes de advertencia de organizaciones criminales que habían sido expuestas gracias a la información que ella había proporcionado. Le ofrecieron dinero para que se retractara de su testimonio. Le prometieron protección si dejaba de hablar públicamente. Cuando las ofertas no funcionaron, llegaron las amenazas directas. Una noche, alguien pintó en la puerta de su departamento: «Traidora, tú y tu hijo pagarán». Aurora limpió la pintura antes de que León la viera, pero sabía que la situación se estaba volviendo más peligrosa. Las organizaciones de derechos humanos le ofrecieron reubicación, un nuevo nombre, una nueva vida en otro país. «¿Qué quieres hacer?», le preguntó Lucía, quien ahora vivía con ellos, para ayudar a protegerlos. «Puedes tomar esa oferta, nadie te juzgaría, ya has hecho más de lo que nadie podría esperar». Aurora miró a León, quien estaba haciendo su tarea en la mesa de la cocina. El niño levantó la vista y sus ojos se encontraron. En ese intercambio silencioso, Aurora tuvo su respuesta. «No vamos a huir», dijo con firmeza. «Si huimos, el mensaje que enviamos es que el miedo gana. León necesita crecer sabiendo que cuando defiendes lo correcto, no retrocedes». «Aunque eso signifique poner en riesgo sus vidas», dijo Lucía, no como pregunta, sino como afirmación. «Rodrigo puso en riesgo su vida por hacer lo correcto. Si León y yo no estamos dispuestos a hacer lo mismo, entonces su muerte no significa nada». Decidieron quedarse, pero con medidas de seguridad aumentadas. Organizaciones internacionales de derechos humanos presionaron al gobierno mexicano para proporcionar protección formal a Aurora y León. Se les asignaron guardaespaldas, se instalaron cámaras de seguridad en su edificio y se les proporcionó un botón de pánico conectado directamente a la Policía Federal. Pero la protección física no podía protegerlos del costo emocional. León, a pesar de su coraje público, tenía pesadillas. Soñaba que hombres en camionetas negras venían por él, que perdía a su madre como había perdido a su padre. Algunas noches despertaba gritando, y Aurora pasaba horas consolándolo, recordándole que estaban seguros, que no estaban solos. A medida que pasaban los meses, el impacto del caso León Márquez continuaba extendiéndose. Se aprobaron nuevas leyes para proteger a testigos de casos de desaparición forzada. Se creó un fondo federal para familias de desaparecidos. Universidades comenzaron a ofrecer programas de estudios sobre memoria histórica y justicia transicional, usando el caso como ejemplo central. León continuó usando su voz de formas cada vez más impactantes. Dio un discurso en las Naciones Unidas sobre los derechos de los niños afectados por violencia. Escribió artículos de opinión que fueron publicados en periódicos internacionales. Se convirtió en embajador de varias organizaciones que trabajaban por la paz y la justicia. Pero a pesar de todo el reconocimiento y la atención, León seguía siendo, en esencia, un niño que había perdido a su padre y que cargaba con un trauma que ningún niño debería experimentar. Aurora se aseguraba de que tuviera terapia regular, de que tuviera tiempo para ser simplemente un niño, para jugar, para reír, para tener momentos de normalidad entre todo el activismo y la atención pública. En el tercer aniversario de la sentencia de Vega, Aurora y León visitaron la tumba de Rodrigo. Era un día soleado, inusualmente cálido para diciembre. Llevaron flores frescas, crisantemos blancos que eran los favoritos de Rodrigo. León, ahora de 12 años y notablemente más alto, se arrodilló junto a la tumba. «Hola, papá», comenzó, su voz clara y fuerte. «Han pasado 3 años desde que el hombre que te mató fue a la cárcel.
Muchas cosas han cambiado. México sigue siendo difícil, sigue habiendo injusticia, pero también hay más gente peleando contra ella. Hizo una pausa, acomodando las flores en el florero de la tumba. Mamá y yo estamos bien. Tengo amigos en la escuela ahora. Mis calificaciones son buenas. Escribo mucho, como tú solías hacerlo en tus diarios. A veces me pregunto qué consejo me darías sobre diferentes cosas, y entonces leo tus viejos diarios que mamá guardó, y casi siempre encuentro algo que me ayuda. Aurora escuchaba con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Ver a su hijo hablar con tanta naturalidad con su padre muerto era simultáneamente desgarrador y hermoso. Te extraño todos los días, papá, pero también estoy orgulloso de ti. Hiciste lo correcto aun cuando sabías que era peligroso. Me enseñaste, aunque ya no estés aquí, que la integridad vale más que la seguridad. Prometo seguir usando mi voz, la voz que recuperé gracias a mamá, para hacer el tipo de bien que tú hiciste. León se puso de pie y abrazó a su madre. Permanecieron así por un largo momento junto a la tumba de Rodrigo, unidos en su dolor, pero también en su resolución. Mientras regresaban a casa, León le preguntó a su madre: ¿crees que algún día México será diferente? ¿Que algún día los niños no tendrán que vivir con miedo de que sus papás desaparezcan? Aurora pensó cuidadosamente antes de responder. Creo que México cambiará cuando suficientes personas como tu papá, como nosotros, se nieguen a aceptar que las cosas son como son. El cambio no viene fácil, viene con sacrificio, viene con coraje, viene con personas dispuestas a hablar cuando sería más fácil quedarse calladas. Como tú lo hiciste, dijo León. Como tu papá lo hizo primero, respondió Aurora. Yo solo seguí su ejemplo, y tú, mi amor, estás siguiendo el ejemplo de ambos. Esa noche, León escribió una entrada en su diario que eventualmente sería incluida en una segunda edición de su libro. Hoy visité a mi papá en el cementerio. Me di cuenta de algo importante. Los que mueren defendiendo lo correcto nunca realmente mueren. Viven en las acciones de los que inspiran. Mi papá vive en cada denuncia que mi mamá hace, en cada palabra que yo escribo, en cada familia que encuentra el coraje de exigir justicia después de escuchar nuestra historia. La muerte puede llevarse el cuerpo, pero no puede llevarse el impacto de una vida vivida con integridad. Los años siguientes continuaron siendo difíciles. Hubo momentos de peligro, momentos en que Aurora cuestionaba si había tomado la decisión correcta al no huir. Hubo intentos de intimidación, amenazas continuas y el peso constante de saber que vivían bajo el ojo vigilante de fuerzas que preferirían verlos silenciados. Pero también hubo victorias. Más casos fueron resueltos. Más familias encontraron justicia. El movimiento que el caso León Márquez había ayudado a catalizar continuó creciendo, convirtiéndose en una fuerza imparable de cambio social. León creció para ser un joven notable. Estudió periodismo en la universidad, siguiendo los pasos de Elena Fuentes, quien se había convertido en su mentora. Su tesis se tituló El silencio como resistencia y como complicidad. Análisis de las desapariciones forzadas en México, y ganó premios nacionales. En su graduación, con 21 años, León dio un discurso que resumía todo lo que había aprendido de su experiencia. Cuando tenía 5 años, perdí a mi padre y mi voz. Cuando tenía 8, mi madre me enseñó que a veces tenemos que elegir entre nuestra seguridad y nuestra dignidad, y que la dignidad, aunque cueste todo, es la única elección que nos permite vivir verdaderamente libres. Miró a Aurora, sentada en la primera fila, ahora con mechones grises en su cabello, pero con la misma mirada determinada que había tenido cuando decidió llevar la caja de zapatos a Elena Fuentes todos esos años atrás. Mi madre es la persona más valiente que conozco. No porque no tenga miedo,
sino porque actúa a pesar de él. Mi padre fue valiente de la misma manera, y su valentía combinada me enseñó la lección más importante de mi vida. Que la libertad de un pueblo no es algo que se otorga desde arriba, es algo que se reclama desde abajo, voz por voz, verdad por verdad, acto de coraje por acto de coraje. La audiencia estalló en aplausos. Aurora lloraba abiertamente, orgullosa más allá de las palabras del hombre en que su hijo se había convertido. Después de la ceremonia, madre e hijo caminaron por el campus universitario. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo León. A veces todavía sueño que no puedo hablar. Despierto en pánico, tratando de gritar y sin poder hacer sonido. Pero luego recuerdo que mi silencio fue temporal. La verdad que guardé en ese silencio, eso es permanente. Aurora tomó la mano de su hijo. Tu padre estaría tan orgulloso de ti, León. Tan increíblemente orgulloso. ¿Crees que valió la pena?, preguntó León. Todo el dolor, todo el miedo, todo lo que perdimos y sacrificamos. ¿Crees que realmente cambió algo? Aurora se detuvo y miró a su hijo directamente a los ojos. Cada familia que encontró justicia gracias a nosotros diría que sí. Cada niño que ahora tiene a su padre porque nosotros ayudamos a desmantelar esas redes criminales, diría que sí. Cada persona que encontró el coraje de hablar después de escuchar nuestra historia, diría que sí. Pero para nosotros, insistió León, valió la pena para nosotros. Aurora pensó en Rodrigo, en las noches en vela, en el miedo constante, en los años de trauma. Pero también pensó en la libertad que sentía al vivir con la conciencia tranquila, en saber que había honrado la memoria de su esposo de la mejor manera posible, en ver a su hijo convertirse en un hombre que usaba su voz para defender a los vulnerables. Sí, dijo finalmente. Valió la pena, porque vivir como prisioneros del miedo no es vivir en absoluto. Tu padre entendió eso, y nosotros aprendimos a entenderlo también. Caminaron en silencio por un momento. Luego León dijo, quiero dedicar mi vida a esto, a contar las historias de los desaparecidos, a dar voz a los que fueron silenciados, como Elena hace, como tú has hecho. Es un camino difícil, advirtió Aurora. Lo sé, pero es el camino correcto. Y como tú misma dijiste, a veces el camino correcto es más importante que el camino fácil. Mientras el sol se ocultaba completamente, Aurora y León se sentaron en una banca del campus. Aurora pensó en todo el camino que habían recorrido desde aquella noche lluviosa, cuando León le mostró lo que había escrito sobre la caja de zapatos. Había sido un viaje de terror, dolor y pérdida, pero también de coraje, dignidad y redención. ¿Sabes qué es lo que más me impacta?, dijo Aurora. No es lo que logramos, aunque eso es importante, es que lo logramos juntos. Un niño silencioso y una madre aterrorizada se convirtieron en fuerzas de cambio porque se negaron a rendirse. León asintió. La historia de nuestra familia es la historia de México. Trauma, pérdida, miedo, pero también resistencia, esperanza y transformación. Y todavía no ha terminado, agregó Aurora. Todavía hay miles de familias buscando, miles de verdades esperando ser reveladas. Entonces seguiremos, dijo León con determinación. Seguiremos hablando, seguiremos luchando, seguiremos honrando la memoria de papá y de todos los Rodrigos de México. Se abrazaron mientras la noche descendía completamente sobre la ciudad. A la distancia, las luces de la Ciudad de México parpadeaban como estrellas terrestres, cada una representando una vida, una historia, una lucha. Y entre esas millones de luces, la historia de León y Aurora Márquez brillaba como recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda,
una voz individual, un acto de coraje, puede encender una llama que ilumina el camino hacia la justicia. El caso León Márquez no terminó con el juicio de Vega, no terminó con la graduación de León, continuó en cada artículo que León escribió como periodista investigativo. Continuó en cada conferencia que Aurora dio sobre derechos humanos. Continuó en cada familia que encontró el coraje de buscar justicia inspirada por su ejemplo. Años después, cuando León tenía 30 años, escribió un artículo retrospectivo sobre su experiencia. En él reflexionaba: cuando era niño y perdí mi voz, pensé que había perdido todo. No entendía que a veces el silencio es solo preparación para un grito más fuerte. Mi silencio de 3 años no fue debilidad, fue supervivencia. Y cuando encontré mi voz de nuevo, tenía 3 años de palabras acumuladas, 3 años de verdades que necesitaban ser dichas, 3 años de justicia que necesitaba ser reclamada. El artículo continuaba: México es un país herido, cicatrizado por décadas de violencia y corrupción, pero también es un país resiliente, lleno de personas que se niegan a aceptar que así es como tienen que ser las cosas. Mi madre es una de esas personas. Las madres de desaparecidos que marchan cada semana son esas personas. Los periodistas que arriesgan sus vidas por exponer la verdad son esas personas. Y yo intento, cada día, ser una de esas personas también. El impacto del caso León Márquez fue documentado en libros de historia, estudiado en universidades y citado en cortes internacionales de derechos humanos. Pero más allá de su impacto legal o académico, la historia tocó algo profundamente humano en aquellos que la escucharon. El reconocimiento de que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Aurora vivió para ver a León casarse, tener hijos propios. En su papel como abuela, le contaba a sus nietos sobre su bisabuelo Rodrigo, el hombre que había preferido morir de pie que vivir de rodillas. Les contaba cómo su padre había sido un niño silencioso que aprendió a gritar por aquellos que ya no podían hacerlo por sí mismos. En su lecho de muerte, a los 72 años, rodeada de su familia, Aurora susurró sus últimas palabras: no tengan miedo de usar sus voces. Esa es la única herencia que importa. León, ahora un hombre de mediana edad, con sus propios mechones grises, sostuvo la mano de su madre mientras ella partía. Y en ese momento de dolor, también sintió paz. Su madre había vivido una vida de propósito, después de años de miedo. Había transformado su trauma en acción, su silencio en un grito por justicia. El funeral de Aurora fue masivo. Asistieron funcionarios gubernamentales, activistas de derechos humanos, familias de desaparecidos y ciudadanos comunes cuyas vidas habían sido tocadas por su historia. León dio el elogio, su voz fuerte y clara, sin rastro del niño silencioso que una vez fue. Mi madre decía que cada generación tiene la responsabilidad de dejar el mundo mejor de lo que lo encontró. Ella cumplió esa responsabilidad. Tomó un trauma insoportable y lo transformó en un movimiento por la justicia. Tomó el silencio forzado de su hijo y lo convirtió en una voz para millones. Miró a la multitud reunida, vio los rostros de personas de todas las edades, todas las clases sociales, unidas en su respeto por una mujer que se había negado a ser cómplice del silencio. La historia de mi familia es oscura en muchos sentidos. Perdimos a mi padre a manos de la violencia del Estado. Vivimos años aterrorizados. Pagamos un precio alto por hacer lo correcto, pero también es una historia de esperanza, porque demuestra que incluso cuando el poder parece absoluto, incluso cuando el miedo parece invencible, la verdad tiene su propia fuerza. Y esa fuerza, eventualmente, prevalece.
La caja de zapatos que había comenzado todo todavía existía, preservada en un museo de memoria histórica junto con los cuadernos originales de León. Miles de personas la visitaban cada año, mirando esos objetos ordinarios que habían contenido evidencia extraordinaria del mal, y también de la resistencia contra ese mal. La historia del caso León Márquez se convirtió en parte del tejido cultural de México. Se escribieron canciones sobre ella, se pintaron murales, se filmaron documentales. Pero más importante que cualquier representación artística era el impacto real y tangible que había tenido. Leyes cambiadas, vidas salvadas, justicia servida. Décadas después del evento original, cuando León era ya un anciano, dio una entrevista final. Le preguntaron qué quería que la gente recordara de su historia. Quiero que recuerden que mi padre murió por negarse a quedarse callado. Quiero que recuerden que mi madre encontró el coraje de exponer la verdad a pesar del peligro mortal. Y quiero que recuerden que yo, un niño traumatizado hasta el mutismo, eventualmente encontré mi voz de nuevo. Porque si nosotros pudimos hacerlo en circunstancias tan terribles, entonces cualquiera puede. Cualquiera puede elegir la verdad sobre el silencio, la justicia sobre la seguridad, la dignidad sobre el miedo. Hizo una pausa, sus ojos viejos pero todavía brillantes con determinación, y quiero que recuerden que esto no es solo nuestra historia, es la historia de México, de un país que ha sufrido pero que se niega a rendirse, de un pueblo que ha sido herido pero que continúa sanando, de una nación que, a pesar de todo, sigue creyendo que la justicia es posible. Las últimas palabras de León en esa entrevista resonarían a través de generaciones. Mi nombre es León Márquez. Cuando era niño, perdí mi voz al miedo. Como joven, la recuperé con coraje. Y como hombre, la he usado para hablar por aquellos que no pueden. Ese es el poder de la libertad verdadera. No es la ausencia de amenaza, es la decisión de hablar a pesar de ella. En los años finales de su vida, León estableció una fundación en nombre de sus padres, la Fundación Rodrigo y Aurora Márquez por la Verdad y la Justicia. La fundación proporcionaba apoyo legal gratuito a familias de desaparecidos, ofrecía servicios de terapia psicológica para niños traumatizados por la violencia y mantenía una base de datos independiente de casos de desapariciones forzadas en México. El trabajo de la fundación salvó incontables vidas y ayudó a resolver cientos de casos que de otra manera habrían permanecido en el olvido. La caja de zapatos, aquella caja Nike negra que había contenido tanta evidencia del mal, se convirtió en símbolo nacional. Réplicas de ella fueron usadas en protestas a lo largo del país, llenadas con fotografías de desaparecidos, con demandas de justicia, con mensajes de esperanza. Se convirtió en recordatorio tangible de que los objetos más ordinarios pueden contener las verdades más extraordinarias y que ningún secreto, por más peligroso que sea, puede permanecer enterrado para siempre cuando hay personas valientes dispuestas a exponerlo. Los nietos de León crecieron escuchando la historia de su bisabuelo Rodrigo, de su abuela Aurora, y de cómo un niño silencioso había encontrado el coraje de hablar. Ellos continuaron el legado, cada uno a su manera. Uno se convirtió en abogado de derechos humanos, otro en psicólogo infantil especializado en trauma, otro en documentalista enfocado en memoria histórica. La sangre de Rodrigo Márquez, el hombre que murió por no quedarse callado, corría por las venas de una generación que se negaba a olvidar, que se negaba a perdonar sin justicia, que se negaba a vivir en silencio. El México en el que vivieron los descendientes de León era diferente al México que había conocido Rodrigo, pero los desafíos persistían. Las desapariciones continuaban, aunque a un ritmo menor.
La corrupción seguía siendo un cáncer en las instituciones, aunque más expuesta y combatida que antes. La impunidad todavía era común, aunque ya no absoluta. El cambio era lento, dolorosamente lento, pero era real, y cada paso hacia adelante había sido ganado con el sacrificio y el coraje de personas como Rodrigo, como Aurora, como León. En el centenario del nacimiento de Rodrigo Márquez se realizó una ceremonia nacional de memoria. Miles de personas se reunieron en el Zócalo de la Ciudad de México, el mismo lugar donde León había dado su discurso décadas atrás. Los descendientes de la familia Márquez estaban presentes, junto con representantes de cientos de organizaciones de víctimas, activistas de derechos humanos y ciudadanos comunes que habían sido tocados por la historia. Un joven bisnieto de León, de solo 12 años, la misma edad que León tenía cuando finalmente recuperó su voz completamente, subió al estrado. Llevaba en sus manos los cuadernos originales de León, aquellos en los que un niño traumatizado había escrito sus primeras palabras después de años de silencio. Su voz, clara y fuerte, recitó algunas de esas primeras palabras que León había escrito. Mamá guarda cosas del señor Vega en la caja de zapatos, las esconde cuando viene la policía. El señor Vega le da dinero y ella llora después. Papá sabía y por eso se lo llevaron. El silencio que siguió a esas palabras era casi sagrado. Cada persona en la plaza sentía el peso de lo que esas simples oraciones habían desencadenado. Cómo las palabras de un niño de 8 años habían sacudido los cimientos de un sistema corrupto y dado esperanza a miles. El joven continuó. Estas palabras cambiaron a México, no porque fueran elaboradas o sofisticadas, sino porque eran verdaderas. Mi tatarabuelo Rodrigo murió por la verdad. Mi bisabuela Aurora arriesgó su vida por la verdad. Y mi bisabuelo León usó su voz recuperada para amplificar esa verdad. Hoy, nosotros, sus descendientes y herederos de su legado, prometemos continuar hablando la verdad, cueste lo que cueste. La multitud estalló en aplausos que resonaron por toda la plaza histórica. En ese momento, México recordaba no solo el dolor de su historia, sino también la resiliencia de su pueblo, la capacidad infinita de sus ciudadanos para resistir, para luchar, para exigir un futuro mejor que su pasado. La historia del caso León Márquez se enseñaba ahora en las escuelas como parte del currículo nacional de derechos humanos. Los niños mexicanos crecían conociendo la historia del niño que había dejado de hablar por trauma y que había encontrado el coraje de escribir la verdad. Aprendían que el silencio puede ser tanto protección como prisión, y que encontrar la propia voz es el primer paso hacia la libertad verdadera. En las paredes de la fundación que llevaba sus nombres, colgaban las fotografías de Rodrigo, Aurora y León. Rodrigo, sonriendo en la foto tomada días antes de su desaparición, su expresión llena de vida y esperanza. Aurora, en una foto tomada después del juicio de Vega, su rostro mostrando tanto el cansancio de la batalla como la satisfacción de la victoria. Y León, en múltiples fotografías a lo largo de su vida. El niño silencioso con ojos tristes, el joven encontrando su voz, el hombre dedicando su vida a la justicia, el anciano reflexionando sobre el legado que dejaría. Juntas, esas fotografías contaban una historia más grande que cualquier familia individual. Contaban la historia de México mismo, de un país que había sido herido profundamente pero que se negaba a morir, de un pueblo que había sido silenciado repetidamente, pero que siempre encontraba formas de gritar, de una nación que, a pesar de todo el dolor y la pérdida, seguía creyendo en la posibilidad de la justicia y la dignidad para todos sus hijos. Y en noches oscuras, cuando el miedo amenazaba con silenciar nuevamente a los que buscaban verdad y justicia, las palabras de León Márquez resonaban como un faro de esperanza.
El silencio no es paz. La verdadera paz solo viene cuando tenemos el coraje de hablar, cuando nos negamos a ser cómplices del mal a través de nuestra inacción, cuando elegimos la verdad sobre la seguridad. Esa es la lección que mi familia aprendió con sangre y lágrimas. Esa es la lección que México debe aprender si alguna vez queremos ser verdaderamente libres.